y casarse. Otra pregunta, ¿por qué su voto no fue favorable? ¿Y cuáles son los derechos civiles del matrimonio civil igualitario, digamos, en cuanto a la adopción? Porque entrarían en los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Los derechos del matrimonio civil igualitario, por favor, la tercera no la entendí. ¿Cuáles serían los derechos ahora que tienen los mismos derechos civiles? Ya. Casándose. Ya. Sobre la adopción, porque... Es lo mismo, van a tener los mismos derechos pues que las parejas heterosexuales que contraen matrimonio civil, siempre hablamos, por eso la iglesia debe estar y los pastores evangélicos también deben estar tranquilos, no estamos hablando de matrimonio religioso, eclesiástico, como decimos en el mundo católico, eso es otra cosa. El matrimonio civil entonces va a otorgar los mismos derechos que tienen los demás para que no haya discriminación a estas parejas de una misma persona. En cuanto a que respecto de la adopción, eso habrá que ver. Es otro tema, pues, que no está en este caso. No se habla absolutamente de aquello y otras cosas que se puedan pensar en el futuro. En cuanto a la primera pregunta que me decía sobre... Sí, el día de mañana ya las parejas... Ya pueden y las autoridades, en eso consiste la consulta de juez, estas consultas que se hacen cuando el juez tiene duda sobre cómo aplicar una norma. Pues una vez que la Corte ha dado su dictamen, su sentencia, queda abierto, superada esa duda y entonces los jueces tendrían que proceder, tendrían que dar el matrimonio, no impedirlo, y ya no habría oposición. Yo diría incluso que esas normas que hay que reformar, Código Civil, ley de todas esas leyes, ¿no?, que hay, ya quedan insubsistentes prácticamente, así es. Lo que se debe es reformar, sí, se debe ponerlas acorde con la Constitución. Eso es necesario y en eso exhorto nuevamente a la Asamblea Nacional a hacerlo, porque no es bueno que hayan normas que puedan causar confusión, que finalmente los jueces son numerosos, unos más conocedores de la materia, otros menos. Hay que ser pedagógico para que todos entiendan. Entonces los jueces tienen que dar el matrimonio, tienen que permitir inscripción, etcétera, etcétera, del matrimonio, ¿no? Ya. En mi voto, bueno, porque habemos vías divergentes. Se observó que al desarrollar este tema había sobre todo dos grandes vías. Unos, los que pensaban que con la interpretación a diversos niveles se podía obtener este fin, ¿no?, de permitir el matrimonio igualitario. Y otros, pues, que no pensaron así, que pensaron en que hay otra vía, otro medio. Concretamente, hacer ya una reforma a la Constitución, concretamente, ¿no? Ese era el otro camino en el que yo me incliné a señalarlo. Eso es todo. Creo que está